Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. La generosidad de nuestro Padre Celestial. La Biblia enseña que Dios es ampliamente generoso, que Él da mucho más allá de lo que le pedimos. Sin embargo, también nos enseña la Biblia que por causa del pecado todos los hombres estamos destituidos de la presencia de Dios. Así está escrito en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos reconocer que hemos deshonrado a Dios, que hemos desobedecido su palabra, y ante tal transgresión contra su santa ley, la Biblia nos enseña que solo merecemos la muerte. Mas Dios, en su amor, gracia y bondad, ha manifestado su compasión sobre los hombres para ofrecer vida en lugar de muerte. Así está escrito en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno que nuestro Dios, en lugar de muerte, nos haya dado vida y vida eterna en su Hijo. Precisamente de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios, del amor de Dios, habló el Señor Jesucristo durante su encarnación. Cristo fue consciente del deseo de su Padre de salvar al mundo perdido y mostró su compasión por las multitudes. ¿Saben? Como nunca antes en la historia de la humanidad, cuando Cristo se encarnó, mostró la compasión de Dios sobre los hombres de esta tierra. Cristo tuvo compasión sin igual por las multitudes, esos que vagaban desamparados, necesitados y dispersos, sobre lo cual registró Mateo capítulo 9, verso 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era la forma en la cual el Señor Jesucristo miraba a los pecadores de esta tierra, con misericordia. Los veía desamparados, estaban sin esperanza, sin Dios. Los veía dispersos como ovejas sin pastor, vulnerables a los ataques de los depredadores, y Él los miraba con compasión. Y fue en este contexto de la compasión y el amor de Dios que el propio Hijo de Dios se encarnó y descendió del cielo. Y uno de los momentos cumbres donde Él manifestó la compasión de Dios por los hombres fue en su enseñanza compasiva que dio en la cima de un monte que rodeaba el mar de Galilea. Allí Jesús predicó a sus discípulos y a todos los presentes el discurso más completo, hermana y hermano, sobre las verdades básicas del Evangelio del Reino que Él vino a proclamar. Fue allí en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo puso claramente su Evangelio para todos los hombres. Porque el Padre está atento para escuchar las peticiones y en su bondad, en su voluntad, Él las responde. En este pasaje de Mateo 7, 7 al 11 del Sermón del Monte, Jesús predica las promesas que Dios ha dado para sus hijos. Esta es una de las promesas más grandes y más completas para quienes son ciudadanos del reino. En Mateo 7, Jesús muestra ese amor y cómo el Padre es generoso para escucharnos, y no solo para escucharnos, sino para respondernos. Al prometer que tendremos acceso a su tesoro eterno, el Padre presenta que las bóvedas de los cielos han sido abiertas, hermanas y hermanos, figurativamente para que sus hijos puedan tomar de ellas. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
Dios tiene el poder, Dios tiene las riquezas y Él puede darle a usted todo lo que a usted le falta. Y escuche bien, no todo lo que usted desea, sino todo lo que a usted le falta. Y aquí hay una gran diferencia, pero Dios no está obligado a darle a usted todo lo que usted desee, sino todo lo que usted no tiene, lo que realmente le falta. Conforme a las riquezas en gloria, es que Dios es generoso, porque sus riquezas en gloria son infinitas, son eternas, son vastas, no tienen límite, no se agotan. Y esto fue lo que enseñó Santiago cuando dijo lo siguiente en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que usted pueda recibir bueno en su vida viene de Él. Nuestro Padre nos ama, hermanos, y Él es infinitamente generoso, a tal punto que no escatimó para Él lo más valioso. Este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 32 siempre me ha conmovido, porque cuando escucho a muchas personas hablar de Dios y de su relación con Él, siempre hablan: es que yo he tenido que pagar un precio, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho aquello por el Señor. Pero mire a cambio lo que el Señor ha entregado por usted y por mí. Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Todos los que somos padres sabemos cuánto amor se puede profesar por un hijo. Y Dios, que es infinitamente superior a nosotros en todo, que ama a su Hijo como nosotros nunca llegaremos a amar a los nuestros, no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí viene una pregunta que no es retórica, es una pregunta de confirmación, de reafirmación. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínese esto: si nuestro Padre fue capaz de entregar a su único Hijo por nosotros, todo lo demás, cualquier cosa, es inferior a la vida de Cristo. Si Él fue capaz de entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que aquí hay un techo ilimitado. No hay límites para lo que Dios puede dar a su pueblo. Por eso usted, hermana y hermano, puede estar confiado y puede estar seguro en Dios, porque Él cuidará de usted siempre. Porque si no se reservó a Jesús para sí, sino que lo entregó por usted, puede estar seguro que Él estará para usted siempre. Como dijo el Señor, estamos en su mano, la cual es inalcanzable a nuestros enemigos. Juan capítulo 10, verso 29 reafirma la seguridad del cristiano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted está en la mano del Padre y nadie puede arrebatarlo de su mano. Qué generosidad, qué protección. No hay guardaespaldas, no hay uniformados ni ejércitos que puedan darle la seguridad que Dios le ha dado en su generosidad de tenerlo a usted en su mano. Él es el Altísimo. Él es inalcanzable y usted está en su mano. Ahora bien, cuando entramos a estudiar la promesa que hizo Cristo a los creyentes en el Sermón del Monte, tengo que aclarar que no es un cheque en blanco. Tengo que decirle, hermana, antes de que usted me malinterprete por lo que voy a leer, que usted no puede llegar y pedir cualquier cosa al Señor y que Él está obligado a cumplirla. Porque muchos dicen: es que está en la palabra, ahí dice esto y esto, y Dios tiene que cumplir. No, espere. Hay condiciones. Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
No, no es cierto que es un llamado a pedir deleites de este mundo, deleites egoístas, porque así no funciona. No es el Señor el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Usted no ha abierto ninguna botella, usted no ha liberado a ningún genio. Él es Dios. Dios nunca va a ir en contra de su palabra, principio. Así que Él no dará algo que Él mismo no haya visto como malo y que no haya enseñado como malo. Así que no espere usted, hermana, hermano, que usted dice, ay, pero aquí dice que pedid y se os dará, que mi vecino, Señor, la casa se le caiga. No, no, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Dios no está obligado a cumplir caprichos. No está obligado a cumplir sus malos deseos. Y desde luego que Dios quiere bendecir a sus hijos. Pero hay una verdad también, que cuando pedimos, debemos pedir conforme a su voluntad. Y solo así Él nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Esta es la clave para tener una respuesta de Dios, amados hermanos. Primero pedir, sí, hay que pedir. Pero segundo, pedir conforme a su voluntad. Y para pedir conforme a la voluntad de Dios, pues usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿y cómo hago, pastor, para conocer la voluntad de Dios? Pues tiene que leer la Escritura. ¿Ve la importancia de leer la palabra? ¿Ve la importancia de conocer la palabra? Si usted tiene un enemigo, usted no le puede pedir al Señor que ese enemigo fallezca. No, eso no va a pasar. Pero si usted ora y le dice, Señor, bendice a mi enemigo, por favor, salva su vida, interviene en su vida para que él sea transformado, para que él te conozca, entonces usted pasa de tener un enemigo a tener de pronto un hermano en Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Ve la diferencia entre pedir neciamente y pedir conforme a la voluntad? Además, amados hermanos, reconocemos que Dios es soberano y que Él se reserva el derecho de responder y de conceder las peticiones si son conforme a su voluntad. Pero si pedimos cosas que no convienen, Dios nunca nos responderá. Y usted no podrá acusar a Dios de que Dios no me escuchó. Es que la palabra no se cumple, pastor. Ahí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y yo pedí y no recibí. Entonces yo tengo que responderle. ¿Ha leído Santiago 4:3? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando usted pide pensando solamente en satisfacer un deseo egoísta, usted pide mal. Pero si usted pide conforme a su voluntad, Señor, bendice las obras de mis manos. Bendice, Señor, esta fuente de empleo. Bendice mi negocio, Señor, para exaltar tu nombre, para extender tu obra, Señor. Si tú me bendices, entonces, Señor, yo me haré responsable de ayudar en la formación de los niños de la iglesia. Esos niños serán edificados, recibirán, Señor, materiales que los instruyan, Biblias, Señor, y a tu obra no le va a faltar nada, Señor, para que tu obra se extienda y se multiplique tu palabra en las redes. Eso es diferente. Eso es diferente. Señor, bendíceme para yo vivir sabroso. No, egoísta. Ese es un pedido egoísta.
Todo lo que usted pida tiene que estar conforme a su plan. Ahora bien, amados hermanos, hay muchas cosas buenas por las cuales podemos pedir a Dios. Podemos pedirle al Señor que su obra se extienda, ¿cierto? Eso es bueno. Que almas sean alcanzadas y sean salvas, y eso es conforme a su voluntad. Podemos pedirle al Señor que tenga misericordia sobre algún aspecto médico, y no está mal pedir. Pero hay algo que usted debería pedir con todo su corazón, y es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la puerta al conocimiento de los misterios de Dios. En Proverbios capítulo 3, verso 19 se nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Sabe? La sabiduría nos permite conocer el plan de Dios, nos permite comprender lo que Dios ha hecho. La sabiduría de Dios debería ser su principal necesidad. Señor, dame sabiduría. Como lo hizo el salmista en el Salmo 119, verso 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Sabe? Pedir sabiduría es más valioso que cualquier tesoro terrenal. En el Proverbio capítulo 8, verso 11, Salomón dijo: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría es superior que tener riquezas, hermano. Solo un insensato, iglesia, pediría a Dios riquezas materiales. Solo un insensato pediría algo que es perecedero. Solo un egoísta pediría dinero o bienes. Solo un hombre sin discernimiento pediría lo que no conviene. Pero el hombre de corazón entendido siempre pedirá sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 15, verso 14. Mire lo que pide el corazón de un hombre, una mujer entendida. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón suyo, en su corazón, su mayor anhelo, el corazón simboliza su ser espiritual, su alma. En su alma usted solo debe anhelar la sabiduría de Dios. Porque es precisamente en el corazón del hombre donde reposa la sabiduría. Proverbios capítulo 14, verso 33. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Es en su ser interior. Una persona es sabia no exteriormente, no porque aparente serlo. El que realmente es sabio lo es desde su alma. Y por eso cuando una persona realmente es sabia, cuando ha recibido sabiduría, cuando hay sabiduría en su corazón, se hace evidente porque con su boca la esparce. Proverbios capítulo 15, verso 2, la sabiduría de Dios en los proverbios. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La boca del sabio habla agraciadamente, tiene sabiduría, tiene conocimiento que no es terrenal. Proverbios 15, verso 7, la boca de los sabios esparce la sabiduría. Cuando un hombre sabio habla, la sabiduría se esparce en las mentes, en los corazones de las personas que lo escuchan, y las personas son edificadas y las personas son transformadas porque hay sabiduría que viene de Dios saliendo de los labios de ese ser humano. Aún cuando alguien realmente tiene sabiduría, se ve en su rostro. El necio se conoce.
Solo basta con verlo, cómo actúa, para decir este es un necio. Pero mire lo que dice la Escritura en Proverbios, capítulo 17, verso 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. El que es sabio en su alma, solo con verlo usted dice, este hombre es diferente. Ahora sí entiende por qué al verdadero cristiano le dicen, oiga, usted es cristiano. Pero a veces cuando habla dice, no, usted no es cristiano. La sabiduría inunda todo el ser. Está en la mente, está en sus sentimientos, está en sus actos, está en su palabra y está en su aspecto. Un sabio se conoce, pero un necio también. Cuando pedimos sabiduría a Dios, Dios se agrada. Y sabe, al pedir sabiduría y no cosas terrenales, Dios, que es totalmente generoso, da mucho más allá de lo que usted le pide. No, usted no necesita pedirle riquezas a Dios para que Dios le dé comodidades. Eso viene por añadidura. Hay gente que se pone a orar y a pedir, Señor, dame esto y aquello, y cosas materiales, ¿sabe? Las cosas materiales son una añadidura. Aquí está la historia de Salomón. Vamos al segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 1, verso 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 11. Salomón le hizo una petición a Dios. Su padre había muerto, ahora él era el rey, era muy joven. Él sabía que se iban a rebelar contra él seguramente algunos hermanos, como en efecto sucedió. Él sabía que parte del pueblo intentarían derrocarlo en el primer día de su ascenso al trono. Y como siempre, Israel es una nación difícil de gobernar. Y él dijo al Señor que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Ni siquiera pidió sabiduría para él elevarse y para él ser exaltado. No pidió sabiduría para eso, para servirle a Dios. ¿Nota usted? Ni siquiera pidió sabiduría, Señor, que yo sea el hombre más sabio en mi trabajo. Señor, sabiduría para servirte, para hacer tu voluntad. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 11. Esta es la respuesta de Dios cuando se pide sabiduría de corazón. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Él sí sabe lo que hay en su corazón. Él sí sabe cuáles son sus motivaciones. Y no pediste riqueza. O sea, en el corazón de Salomón, cuando él le pidió sabiduría, de verdad le pidió sabiduría. Dame sabiduría para gobernar sobre tu pueblo. Y era en verdad lo que él estaba pidiendo. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Mire, no le pidió, mire lo que usted nunca le debe pedir a Dios. No esté pidiendo riqueza, no esté pidiendo gloria, ni siquiera pidió que hiciera algo en contra de sus enemigos. Hay gente que pide más por daño hacia otro que por... Ni la vida de los que te quieren mal. Ni pediste muchos días, ni siquiera pidió, Señor, dame 100 años. No, yo quiero vivir 200. No. Su vida está en la mano del Señor. Y Él sabe el día que usted vino y sabe el día que usted se va. Ni pediste muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Imagínense esto, Dios lo puso por rey, y cuando Él pone a alguien, Él lo dota de todo.
pero aún así Salomón pidió a Dios que le diera sabiduría para hacer la obra que Dios lo había puesto que hiciera. Esto es que fuera el gobernante de Israel. Es la importancia de pedir bien, hermana, hermano, de pedir sabiduría. Dijo el Señor en el verso 12: sabiduría y ciencias te son dadas. O sea, usted pidió bien, usted pidió conforme a mi voluntad, usted pidió para servirme, pues lo que usted pidió, eso recibe. Pero aquí viene la generosidad de Dios. Mire cuando usted pide bien, mire cuando usted se acerca de la forma correcta. Mire lo que hace el Señor: y también te daré riquezas y bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde este lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, ¿y a dónde fue él a pedir? ¿Dónde? ¿Delante del qué? En el templo. ¿A dónde fue Ana a pedir? Usted puede pedir en su casa, claro que sí, no está mal, hágalo. Pero el santuario es un lugar especial, iglesia. Dios inclina su oído. Aquí estamos, en comunidad. Volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Qué precioso ver a Dios obrar. Iglesia, usted debe pedir conforme a la voluntad de Dios, y seguramente la generosidad de Dios va a alcanzarlo para darle mucho más de lo que usted ha pedido. Porque Dios es bueno. Por eso cuando ore, amado hermano, no se centre solo en las cosas materiales. Es cierto, Dios puede concederle, y en efecto lo hace todos los días, nos da el pan de cada día. Algunas veces no sabemos cómo, pero ahí llega el pan de cada día. Es cierto, Dios nos da a nosotros un techo, una casita donde resguardecernos para que no nos coja el sol y la lluvia. Es cierto, Dios es bueno. Es cierto que Dios le da los medios a usted para que pueda vivir y ayudar a otras personas, pero no es su propósito y no debe ser la razón de sus peticiones. Pida sabiduría y Dios le dará sabiduría abundante. Pida sabiduría para servirle y para caminar rectamente en sus caminos, y Dios le añadirá muchas más cosas a esa sabiduría. Porque está escrito en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No, usted no va a adquirir sabiduría porque va a una universidad y se gradúa. Usted allá adquiere conocimientos naturales para desempeñar una labor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una promesa. No solamente es una promesa, Dios está asegurando que si usted pide sabiduría, Él se la va a dar. Y es bueno pedir sabiduría, iglesia, porque cuando usted pide la sabiduría divina, Dios le da esa sabiduría, y esa sabiduría que viene de Dios le ayuda a usted primero a discernir la mentira, a discernir la apostasía, a evitar de que usted sea engañado por las sectas, por las falsas religiones, por este mundo. Usted, si tiene sabiduría, nunca será engañado. Además, cuando usted pide sabiduría y recibe sabiduría como la recibió Salomón, Salomón no recibió esa sabiduría solo para él. Es cierto, él fue el hombre más sabio del cual se tenga memoria en esta tierra. Inclusive iban solamente a escuchar hablar a Salomón. Iban de lejos como la reina de Saba a escucharlo, solo a escucharlo. Pero la sabiduría que le había sido dado era para bendición de todos. Mire, todavía estamos disfrutando. Cuando usted lee
el libro de los Proverbios o Eclesiastés, allí está Salomón. Esa sabiduría que Dios le dio a ese hombre, que le concedió a ese hombre, todavía nos bendice a nosotros. Pero lo más precioso de la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios nos lleva al temor reverente a Dios. En Proverbios capítulo 1, verso 7 se nos enseña: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe? Cuando usted recibe la sabiduría de Dios, aprende que debe honrarlo, que debe reverenciarlo, que debe temerle a Dios. Es sabio temerle a Dios, porque aparte de quitarle la vida, puede condenar su alma al infierno de fuego. Es sabio hacerlo. Así que, amado hermano, más allá de ir a Dios a pedir muchas cosas, más allá de ir a pedir y solicitar y llevar un pliego de peticiones todos los días al Señor, lo que Cristo quiere enseñarnos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo que quieren decir esas palabras y el deseo del Señor es que aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a ir directamente a Dios nuestro Padre. Cristo nos enseña, amados hermanos, que debemos pedir solo a Dios. Usted y yo no necesitamos intermediarios humanos. No, usted puede pedir a su Padre. Usted puede buscar a su Padre y usted puede hallar una respuesta de su Padre, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Usted va y toca y Él es el que le abre. No necesita Dios un portero. Pero Cristo nos dice que podemos ir y pedir directamente al Padre. Jesús quiere que estemos en comunicación directa con nuestro Padre. Por esto, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, la respuesta del Señor fue enviarlos directamente al Padre. En Lucas capítulo 11, versos 1 y 2, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, mire lo que les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde los envió? Al Padre. Y su testimonio fue eso. Jesús se iba a orar, Jesús se iba a los montes, Jesús se iba a los lugares apartados, y lo que hacía era postrarse o levantar sus manos o públicamente orar. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Están equivocados, seriamente equivocados. Aquellos que busquen intermediarios humanos, no es bíblico. Están equivocados. Si el Espíritu Santo habita en usted, entonces cuando usted vaya a pedir, Él le ayuda a pedir como a usted le conviene. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos capítulo 8, verso 26. Leámoslo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que pedir que me convenga? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él interviene. Él puede interpretar su verdadera necesidad. Y Él puede ir ante la deidad y decir: Él lo que necesita es esto. No es capaz de decirlo, pero Él lo que necesita, ella lo que necesita es esto. Qué maravilloso, ¿cierto? Que Él interviene.
Nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra humanidad. No sabemos a veces, ¿y ahora cómo pido? ¿Qué le pido a Dios? Él sí lo sabe. Y nos ayuda a pedir como nos conviene. Así que una de sus peticiones es: Espíritu Santo, sigue ayudándome a pedir como conviene. Ahora bien, los versos de Mateo 7, 7 y 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Debo aclarar, no es algo que aplique a todos los hombres. Esta promesa es válida exclusivamente para la iglesia, para los creyentes. Esto no aplica para el mundo. Y sabemos que no es para todo el mundo, porque está escrito en Juan 9:31. Escuche bien. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que esta petición, así la replique un inconverso, así un inconverso coja la Biblia, un sectario coja la Biblia, así un romanista coja la Biblia y reclame y exija: es que esto tiene que cumplirse. Dios no se va a contradecir y dice: yo no escucho a pecadores. Si usted no está a cuentas conmigo, si no se ha arrepentido en su corazón, si usted no ha venido a Cristo, esa palabra no es para usted. Solo para nosotros, para la iglesia. Así que un incrédulo no puede reclamar, no puede exigir el cumplimiento de esta promesa, así está en la Biblia y así Cristo lo haya dicho, porque solo es para los hijos de Dios. El punto de que la frase diga todo aquel que pide no está dando una licencia para todas las personas del mundo en general. Todo aquel se refiere exclusivamente a todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido adoptados por Dios. Dios solamente responderá a sus hijos, a los hijos de Dios y no a los hijos del diablo. En el verso 9, el Señor Jesucristo, mientras hablaba a las multitudes, da una ilustración, un ejemplo real. Él dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Sabe? En la versión de Lucas capítulo 11 verso 12, el Señor utiliza esta ilustración aún más fuerte y dramática. ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Todos sabemos, amados hermanos, que no hay mayor amor terrenal que el de un padre creyente para con sus hijos. No es el amor de la madre. No hay amor como el del padre, dice la Escritura. Pero no vamos a competir a ver quién ama más a los hijos. Sé que padres y madres aman a sus hijos. Un verdadero hombre de Dios amará a sus hijos, entregará todo por sus hijos, y si algún día tiene que dar su vida por sus hijos, lo hará sin pensarlo, porque imita a su Padre Celestial, porque obra con amor, con bondad, con compasión, y nunca haría algo que dañara a sus hijos. Es por esto que el Señor pregunta a la multitud: ¿qué padre amoroso tendría un corazón tan perverso como para darle una piedra a su hijo hambriento que le pide pan? ¿Qué judío sería capaz de dar a comer un animal impuro como una serpiente a su hijo si le pide un pescado? Desde luego, ningún padre tiene el corazón, ningún padre creyente tiene el corazón para darle una piedra a su hijo cuando le pide una pieza de pan. Ningún verdadero padre creyente le daría a comer serpiente a su hijo cuando le pide un pez. Y mucho menos le ofrecería, sería capaz de darle escorpiones en lugar de huevos, para exponerlos a una muerte dolorosa y agónica.
Lo siguiente que hace el Señor es comparar el amor de un hombre terrenal, así sea nacido de nuevo. No hay comparación, iglesia, entre el amor paternal de un hombre humano, así sea creyente, y el amor paternal de Dios Todopoderoso. No hay forma de equiparar el amor que Dios siente por sus hijos con el amor que un padre, así sea creyente, siente por sus hijos. El amor de Dios siempre será infinitamente superior por sus hijos. Y el Señor le hace una pregunta, Mateo 7:11, con una afirmación. Pues si vosotros, siendo malos, porque aún siendo creyentes, somos malos, iglesia, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amados hermanos, por eso podemos estar seguros y tranquilos. No hay límite en lo que nuestro Padre generoso, nuestro Padre celestial, está dispuesto a darnos cuando le pedimos de acuerdo con su voluntad. Por eso, como creyentes, tomemos esta promesa del Señor. Acerquémonos siempre a nuestro Padre confiadamente y en oración cada día pidamos conforme a su voluntad, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a pedir como conviene, recordando siempre las palabras del Señor, que no estamos solos y que cuando usted esté en momento de angustia, aflicción y necesidad, puede hacer realidad Mateo 7:7-11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Gracias por seguirnos.